Nunca pensé que volvería a contar lo que viví en Catemaco. No por miedo a que me llamaran loco, sino porque hay cosas que uno guarda como se guarda una vergüenza, a medias, con cuidado, para que no vuelvan a encontrarte desprevenido. Pero si algo aprendí después de esa noche fue esto: la laguna no perdona la curiosidad. Si oyes tu nombre salir de entre el agua, no mires atrás. Llegué a Catemaco con la idea de mirar de cerca aquello de lo que había oído hablar: la niebla pegada al agua como pañuelo viejo, la gente que cruzaba la boca con copal, las historias que se vendían junto con los tamales en el mercado. Venía por razones que, ahora lo sé, sonaban más a justificación que a voluntad. Quería entender, quería comprobar si las leyendas eran solo eso, leyenda. Quería emocionarme con miedo de turista. El camino hasta el pueblo fue una sucesión de curvas y de árboles que parecían esconder algo detrás de sus ramas. El aire cambió al acercarme a la laguna. Se volvió más denso, húmedo, con ese perfume terroso que trae el agua estancada y la vegetación en descomposición. A lo lejos, la superficie del agua era un espejo manchado por la niebla. Me registré en un hotel pequeño, de esos donde la madera cruje como si tuviera memoria. La señora del mostrador, una mujer de mediana edad, pelo recogido en un moño apretado y una mirada que parecía medir no solo mi habitación, sino mi alma, me miró como quien sostiene una vela por debajo del rostro para contar una historia de miedo, pero sin sonrisa. «No es buen lugar para andar de noche», dijo, sencilla. «La laguna se pone especial. Hay voces, gente que no es de aquí no entiende. Usted cuide». No era una advertencia teatral ni un truco para asustar turistas. Era la forma en que una comunidad que sabe más de su tierra que cualquier folleto te dice: aquí hay una línea que no debes cruzar sin saber por qué lo haces. Noté cómo sus dedos, mientras anotaba mi nombre en el libro, temblaron apenas. Cuando le pregunté si era exagerada, me contestó con una frase que aún resuena en noches lluviosas: «Hay cosas de las que no hablamos con quien no sea de aquí, y hay cosas que llaman de regreso». El joven de recepción, más fresco, me dio las llaves sin levantar la vista mucho tiempo. Su expresión se movía entre la indiferencia y la curiosidad mal contenida. Me explicó dónde estaba el malecón y dónde podía comer unos buenos tacos. En la esquina, el puesto de tacos era un refugio de olor a cebolla asada y salsa, donde los locales comentaban sobre las últimas noticias del pueblo: una chinampa que se hundió, el perro del señor Rodríguez que ya no volvió después de bañarse en la orilla, una mujer que dejó de hablar tras encontrar un anillo oxidado en la orilla. Pequeñas historias como pedazos de cerámica rota. Cada una tenía una arista cortante que la conectaba con la laguna. Alrededor de la plaza, la gente movía la cabeza con la naturalidad de quien comparte una gravedad común. Un hombre, manos manchadas de aceite, me dijo medio en broma y medio en serio: «No te acerques a la laguna de noche, no como turista, no como curiosidad, no quieras oír lo que ella tiene para decir». Yo reí para cubrir algo que no quería nombrar, una mezcla de escepticismo y de una necesidad tonta de demostrarme valiente. En la claridad del día la laguna se ve distinta, es amplia, llena de vegetación, con lanchas amarradas que balancean sus quillas con una paz fingida. Pero cuando cae la tarde, Catemaco cambia el registro. Los sonidos del mercado se apagan, las ranas se vuelven coro y la niebla baja sin aviso. Esa es la otra hora, la hora que anunciaron la señora del hotel y el vendedor de tacos sin necesidad de ponerse melodramáticos. Esa es la hora donde lo cotidiano queda a un lado y lo que permanece es el vínculo primitivo entre agua y vida, el agua que alberga, que anega, que recuerda. Esa misma tarde caminé sin plan. Me dejé llevar por la orilla, pasando casas al borde del agua, pequeñas iglesias con puertas abiertas que dejaban escapar olor a vela y a copal. Me asomé a la laguna desde el malecón y vi pequeños remolinos en la superficie, como si alguien o algo moviera las aguas por debajo. No había viento, no era más que el agua hablando a su manera. Me quedé largo rato observando, sin pensar realmente que sería el último acto de una decisión mal tomada. No era temor,
era terquedad. Antes de que la noche cerrara del todo, me detuve en el puesto de tacos a probar algo. El señor del puesto, un hombre con la piel cuarteada por horas de sol, me miró con atención cuando me senté. «Usted no es de aquí», dijo, «se le nota. ¿Por qué viene a la laguna?» «Curiosidad», contesté, y me pareció una admisión demasiado simple. El hombre se limpió las manos en el delantal y sin afán de sermón soltó algo que me dejó pensando. La curiosidad pesa, y hay pesos que se pegan a la gente, ¿sabe? No salen ni con agua bendita ni con promesa, se quedan. Lo miré fijamente, sintiendo cómo su comentario dejaba un rastro en la piel como si un insecto hubiera pasado rozando la nuca. No supe contestar y terminé mi taco en silencio. Había risas en voz baja alrededor, nadie quería mirar demasiado a quien no pertenecía a ese punto del mapa. En la mesa de al lado, una pareja discutía en voz baja. Una señora mayor tejía en la entrada de su casa, la vida seguía su curso. Pero bajo todo eso, la laguna respiraba. Después de cenar, la decisión de acercarme a la orilla fue más una pendiente que un paso, lenta y enloquecedora. Quería ver cómo la noche convertía el agua en espejo de otro mundo. Salí con una linterna que apenas hacía mella en la niebla. La temperatura había bajado, la humedad calaba los huesos. En la calle de tierra, los faroles dejaban círculos de luz que la bruma devoraba por los bordes. Atravesé el malecón con cuidado, escuchando el crujir suave de la madera y el eco lejano de un motor de lancha que ya había dormido. La laguna estaba casi en silencio, pero no era una quietud inofensiva. Los anfibios hacían un murmullo constante que parecía un telón sonoro. A veces, un chapoteo aislado rompía esa armonía. Una rama que caía, un pez que saltaba, una ola pequeña contra el muelle. Me apoyé en la baranda y dejé que la linterna cortara la oscuridad en un haz inseguro. De pronto, noté que la superficie del agua tenía pequeños círculos concéntricos que se expandían sin que nada cayera desde arriba. No había viento, no había nada que justificara ese movimiento. Era como si la propia laguna respirara en silencio, marcando un compás que solo ella entendía. Comencé a escuchar algo más. Al principio pensé que eran ranas o chatarras moviéndose en alguna embarcación, pero el sonido fue tomando forma, un susurro, casi un hilo de voz que se deslizaba sobre el agua. Yo estaba solo en el malecón, y sin embargo la voz pronunció mi nombre. Fue tan exacta que el latido me subió hasta la garganta. Mi nombre. El silencio se rompió en mí como aletas que golpean la superficie. Me quedé inmóvil, la linterna temblando en la mano. ¿Había alguien más en la orilla? ¿Alguien se escondía entre los juncos? Repetí mi nombre en voz baja, con la pretensión de que era la penumbra quien jugaba con mi cabeza. ¿Quién? No hubo respuesta humana, solo el murmullo de la laguna y a lo lejos el croar de las ranas como coro de fondo. Respiré profundo y pensé en volver. Pensé en la señora del hotel, en el vendedor de tacos, en la advertencia simple, no vayas de noche. Pero había algo que ya me había acercado, la curiosidad, esa segunda piel que me cubría y me empujaba hacia adelante. Muchos creen que el miedo detiene, en mi caso fue la curiosidad la que me empujó. Caminé despacio por la orilla hacia donde la voz parecía venir. Cada paso hundía mis botas en un lodo que olía a hierro viejo y vegetación muerta. Las sombras de las totorales se estiraban como dedos. Al acercarme, noté que el silencio se volvía más pesado. Era un silencio que no permitía creer en ruidos ajenos. Fue entonces cuando la voz volvió, más clara, como si alguien pronunciara mi nombre desde debajo del agua. Mi nombre. No puedo reproducir exactamente cómo sonó, porque la memoria me traiciona en matices, pero la sensación era de alguien que llama con familiaridad, con un conocimiento íntimo, como si me esperara desde antes de que yo llegara. En la orilla, la superficie del agua tembló y un contorno tomó forma. Primero pensé que era la ilusión de la niebla, una aparición borrosa. Luego la figura se definió con lentitud imposible.
una silueta femenina emergiendo del agua sin salpicaduras sonoras, envuelta en telas que parecían algas y con el cabello pegado al rostro como finos hilos negros. Lo más perturbador no fue su aspecto, que ya era bastante, sino la calma con la que me miró. Sus ojos, cuando finalmente pude verlos, no brillaban como los de un animal. Tenían una quietud antigua, como si el tiempo se hubiera detenido en ellos. No hubo gritos. Mi cuerpo no me obedeció para correr. Se quedó allí, una estatua que observa lo inexplicable. Ella se deslizó por la orilla sin romper el agua, acercándose con una lentitud que dolía. Alrededor, pequeñas manos de agua aparecían y desaparecían, como si la superficie no quisiera dejarla salir sin permiso. Cuando por fin levantó la cara, pude distinguir rasgos que me resultaban perturbadoramente humanos y a la vez ajenos. La piel translúcida, una marca oscura en la clavícula que parecía un sello antiguo, labios que no se movían, pero que proyectaban una voz. Me sentí observado hasta el tuétano. «Te estaba esperando», dijo, pero la voz no salió solo por la boca, parecía surgir del agua misma. El nombre volvió a pronunciarse, ahora sin usar exactamente las sílabas que escuché antes. Era como si la laguna imitara mi nombre, pero con un matiz que lo transformaba en demanda. No supe si era seducción o amenaza. Lo que recuerdo nítidamente es el frío que vino con su proximidad. Se filtró por debajo de la camisa y me caló los huesos. Cuando extendió la mano, sentí que el aire alrededor de ella vibraba, como un zumbido que atraviesa los dientes. En el momento en que su mano rozó mi cuello, una presión sorda me invadió. No tanto dolor físico, sino una sensación de posesión. Fue entonces cuando noté la marca. No era una herida abierta, era como una impresión, una huella que se formaba sobre la piel, húmeda y fría. El contorno estaba hecho de líneas que se enroscaban, como raíces o algas que se abrazaban entre sí. La impresión dejó un frío ardiente que me recorrió la nuca hasta la espalda. No pude contener un gemido, intento vano de alejarme, porque fue como si algo dentro del agua tirara de mí con fuerza. La laguna se volvió voz. No era un coro de ranas ni el rumor del viento, era una concatenación de susurros que imitaban nombres, recuerdos, promesas. Escuché palabras que no reconocí del todo, pero que me atravesaron con una claridad insoportable. Ven, quédate, recuerda. Al mismo tiempo, la superficie comenzó a moverse como si manos, cientos emergieran desde abajo, agarrando el borde del malecón, buscando piso, buscando carne. Las gotas que salpicaban el muelle parecían tener dedos. Di un paso en falso, mi bota resbaló en el lodo, sentí algo frío agarrando mi tobillo, tirando con fuerza. Miré hacia abajo y vi unas manos oscuras que emergían del agua, bordadas de barro y vegetación, palmas abiertas en demanda. No eran suficientes para arrastrarme por completo, pero su insistencia fue suficiente para devolverme la urgencia de correr. Tiré con todas mis fuerzas y con un esfuerzo que todavía siento cuando pienso en esa noche, me solté de las manos que querían sujetarme al fondo. La figura femenina sonrió con una tristeza que sabía de siglos. No hubo odio en esa expresión, más bien una convicción antigua. Antes de que pudiera hacer algo más, sentí una fuerza poderosa que atravesó mi estómago, como si la laguna exhalara. La niebla se arremolinó alrededor de mí y por un segundo todo lo que existía fue la sensación de ser observado por un lugar que no distinguía entre vida y muerte. Logré arrancarme y corrí sin rumbo, con el corazón golpeando como un tambor en la garganta. El malecón crujía bajo mis pies, las totoras rozaban mi cara y, en la penumbra, juraría que vi figuras que se inclinaban hacia mí como si quisieran susurrar. No miré atrás. No quiero saber si la vi seguirme por la orilla. Lo que sé es que cuando obligué mi cuerpo a subir la cuesta que llevaba al pueblo, sentí la marca en mi cuello como un peso húmedo, caliente y molesto. Me tocaba con torpeza y sentía cómo la piel había cambiado. Había una impresión,
una depresión con nervaduras que no pertenecían a mi cuerpo, una huella que no me dejaba ser el mismo. Llegué al hotel jadeando, con la ropa embarrada, los ojos abiertos de par en par. La señora del mostrador me vio entrar desde la penumbra del recibidor. No hizo preguntas al principio. El tiempo que tardó en mirarme fijamente me pareció eterno. Cuando yo intenté explicar, las palabras se me enredaron. Ella pasó su mano por mi nuca, tocó la marca y su rostro se contrajo en algo que no era sorpresa ni enojo, era conocimiento antiguo. «No lo vuelvas a decir en broma», murmuró. «Eso es la marca de la que te hablé». Su voz no era de condena, era de alguien que sabe que, en su pueblo, la historia se repite como estaciones. Ella no pronunció la palabra exacta, no la dijo por respeto, por miedo, por tradición, pero su silencio llenó el lugar. Pedí una toalla y me senté en el pasillo, con la marca fresca y fría bajo la mano. La señora fue a buscar algo o a buscar a alguien, volvió con el joven de recepción y le susurró algo al oído. En sus caras leí una mezcla de piedad y alarma. Llamaron a alguien, un nombre resonó en la penumbra, Don Jacinto, y al escuchar el nombre, una multitud de recuerdos y frases se colocaron en mi cabeza como piezas de un rompecabezas que no quería armar. Antes de que llegara nadie, traté de ordenar lo que había pasado. Pensé en regresar al malecón para comprobar que la mujer no era una alucinación, algo que podría justificar mi orgullo herido, pero la sensación de algo prendido a mi piel me lo impidió. Cada vez que movía el cuello, la marca tiraba. Era como si se aferrara a algo bajo la epidermis. Cuando cerré los ojos, oía el murmullo del agua pronunciando mi nombre a la distancia, como una llamada sugestiva que atravesaba la construcción de madera y se alojaba en la garganta. La señora me ofreció asiento y una taza de té que olía a hierbas. No me preguntó detalles de la noche, no hacía falta. Su manera de prepararme el té era más bien un rito que una atención de hotel. Sus manos movían las hojas como si ellas mismas fueran la palabra adecuada. Me sujetó la cara con ambas manos y me miró intensamente. «Escúchame», dijo. «No digas a nadie que te llamaron, no involucres curiosos. Y cuando venga don Jacinto, no te resistas. Él hace lo que debe. Eso sí, no te quedes solo cerca del agua. No vayas a la orilla cuando te llamen. Hay cosas que, si les respondes, te marcan». Sus palabras fueron un bálsamo y una sentencia. La mezcla de alivio por no estar solo y de terror por lo que aquello implicaba me dejó temblando. Me recosté en la silla, con la vista en la tenue lámpara del pasillo, y escuché el murmullo del pueblo. Pasos, voces apagadas, una radio que dejaba escapar una canción lejana. Afuera, la noche continuaba su trabajo, y yo, con la marca en el cuello, me sentía frágil y apartado de todo. Si esta historia te tiene atrapado y quieres seguir escuchando lo que pasó después, suscríbete. Hay más relatos de este lugar y hay detalles que no conté y que, si sigues, te iré dando con la misma cautela con la que los recibí. Pero no lo hagas por morbo, hazlo con respeto. Catemaco exige respeto más que curiosos. Mientras esperaba, me asaltaron recuerdos que nunca pensé que viviría. Junto a la marca vinieron olores y voces de mi infancia, recuerdos que no tenían relación con la laguna, nombres que habían sido olvidados. Me pregunté si la laguna buscaba recortes de identidad para hacerse compañía. Intenté llamar a alguien por teléfono, pero la señal era mala, como si la geografía misma del lugar dictara quién puede hablar con el mundo exterior y quién no. En la radio del hotel, la canción se apagó de pronto, quedó un zumbido de transmisión y luego nada. El silencio se hizo otra vez denso. El joven de recepción me miró preocupado, sacó su teléfono y marcó un número que no pude ver. La señora se movía con una calma que no era natural. Todo indicaba que esa calma venía de años de repeticiones. Cuando el teléfono volvió a sonar en el otro lado, la respuesta fue breve y en voz baja. No supe hasta entonces si esperaba ayuda o si pedían solo que me mantuviera tranquilo.
En un momento, la señora dijo el nombre de don Jacinto otra vez, pero lo dijo en pasado, como quien recuerda algo que ya no está tan fresco, que llegó tarde la última vez, que a veces falla, que otras ha logrado cosas que no se cuentan demasiado. Las manos me temblaban tanto que apenas pude sostener la taza. La marca parecía latir, como si algo en su interior respirara al ritmo del agua. Por primera vez en mi vida sentí que mi cuerpo era un territorio disputado. No era miedo al dolor físico, era la certeza de que había algo en el mundo que reconocía en mí una necesidad. Y esa idea me revolvía las entrañas. Al cabo de un rato, lo que más me aterraba era no saber si había sido elegido al azar o si había algo en mi pasado, indefinido, que la laguna conocía y había decidido reclamar. Pensé en todas las historias que había escuchado, de amores que volvieron convertidos en lamentos, de pescadores que desaparecieron una madrugada, de anillos encontrados, y me pregunté si, quizás, había cruzado sin saber una frontera que no tolera cruzados. La noche pareció estirarse hasta lo infinito. Cada ruido, un perro que ladró, una ventana que chirrió, el portazo de una casa lejana, se interpretaba como un posible anuncio de lo que vendría. Me esforcé por pensar en cosas concretas, en mi trabajo, en mi casa, en lo absurdo de todo. Pero la marca me recordaba que mi presencia allí ya no era solo mía. Algo la había tocado y había dejado una firma. Cuando finalmente alguien tocó la puerta de la habitación, mi corazón se aceleró de una manera que no había sentido desde mi adolescencia. No era ya la misma sensación de antes de ir a la laguna, era otra, más aguda. La señora abrió y un hombre entró con pasos firmes y la cara curtida por el sol. No lo reconocí de inmediato, pero su presencia llenó el cuarto con algo parecido a solemnidad. Llevaba en la cintura unas bolsas con hierbas y un bastón cubierto de cuero. No hizo preguntas superfluas, solo se quedó mirándome con ojos que habían visto cosas que no se cuentan. «Soy don Jacinto», dijo, y su voz se plantó en el cuarto como una losa. No explicó de dónde venía, ni cuánto tardaría, ni si lo que iba a hacer tenía garantía. No era el momento de garantías. Su hablar era práctico, sin adornos. Me pidió que me desabrochara la camisa. Mientras lo hacía, noté cómo todo en su alrededor parecía formar un pequeño universo donde lo cotidiano cedía paso a lo ritual. Tocó la marca con cuidado, apenas con la yema de los dedos, y sus ojos se cerraron un instante. No dijo palabra. En su rostro se dibujó una mezcla de lástima y respeto. «No te he visto marcado así en mucho tiempo», murmuró. «La laguna no toma a cualquiera. Cuando lo hace, es por algo». No insistí en averiguar qué algo podía ser. Su tono no invitaba a preguntas, solo a aceptar. Él habló de la laguna con una familiaridad que yo no poseía. La trató como un ser con memoria y caprichos. No explicó procedimientos, habló de límites y de cuidados. En lugar de entrar en detalles, me dijo que había que realizar ciertos pasos para evitar que la marca creciera y se arraigara. No entró en explicaciones técnicas, ni en nombres de ingredientes ni en fórmulas. Se limitó a decir que había que actuar con respeto y con prisa. Mientras él preparaba algo en el cuarto anexo, no vi nada y me dijeron después que había cosas que no debía mirar. Me dejó solo con la marca. En la soledad de la habitación volví a escuchar por unos segundos un murmullo sordo que no venía del exterior sino de mi propia cabeza. Una voz que repetía mi nombre con ternura y con hambre. Intenté levantarme, caminar, moverme. Cada movimiento hacía que la marca respondiera con un frío que se expandía por las cervicales hasta clavarse detrás de los ojos. La señora del hotel me trajo una manta y se quedó a mi lado en silencio. Sus manos, mientras me cubría, eran firmes como si supieran exactamente qué dosis de calor necesitaba el que ha perdido la tranquilidad del cuerpo. Hablamos poco. En sus pocas palabras se deslizó un consejo que no era nuevo, pero que en ese momento sonó definitivo. No la provoques, no le des motivos, no la invite. Si vuelve a llamar, aléjate, corre, huye.
Afuera, la noche avanzaba sin ceremonias. El chirrido de un insecto, el rumor de una oleada lejana en la laguna, una luz que pasó. Adentro, con la marca en la nuca, conté mis pensamientos y me di cuenta de que la curiosidad me había costado algo más que una mala anécdota. Me había hecho entrar en un contrato cuyo precio aún no conocía. El hombre que se hacía llamar don Jacinto volvía a la habitación con pasos que no traicionaban urgencia. No supe si estaba cansado, si venía con certeza o con duda. Su cara era la de alguien que ha visto ambas. Antes de que pusiera las manos sobre mi nuca otra vez, me preguntó si recordaba algo más. Sueños, nombres, olores. Todo me venía como flashes inconexos, una canción que no pude identificar, la risa de alguien que no estaba, una sensación de estar en un sitio antes de nacer, indefinido. No quise entrar en el terreno de lo que parecía sobrenatural, preferí callar. Tal vez mi silencio fue una protección más que una evasión. Lo último que recuerdo antes de que la noche se hiciera densa fue el olor a hierbas calientes y a madera, mezclado con el perfume de la laguna que traía algo metálico. Don Jacinto pronunció unas palabras en voz baja que no alcanzaron a ser consagración ni exorcismo en sentido técnico. Eran más bien un modo de orientar mi propia respiración. Me pidieron que me acostara, y cuando cerré los ojos, juraría que por un instante escuché otra vez aquella voz, llamándome con una ternura que era amenaza y promesa a la vez. Sentí la mano de don Jacinto sobre mi nuca otra vez, y el mundo se redujo a ese tacto firme. No hubo ceremonia ostentosa, ni palabras grandilocuentes. Aquello que vino fue simple, antiguo y brutal en su eficacia emocional. Me pidió que me tumbara en la cama con la camisa desabrochada y me cubrió con una sábana que olía a humo y tierra húmeda. Su respiración era lenta, medida, la de alguien que sabe que, en ciertos oficios, la prisa puede ser peor que la demora. A su lado, la señora del hotel se quedó en silencio, con las manos cruzadas, observando sin intervenir. No voy a describir lo que hizo exactamente, no por pudor, sino por respeto a aquello que me tocó, y por la regla que me dieron en el pueblo, porque hay cosas que no se detallan. Lo único que puedo decir es esto. La intervención de don Jacinto fue un proceso de dolor controlado. Había fuego, un olor a quemado que se pegó a la ropa de la habitación, y había una compresión que, en determinados momentos, me hizo soltar un gemido que no sabía que tenía dentro. No hubo cuchillos ni palabras grandiosas. Hubo presión, calor y un rumor viejo que él pronunciaba mientras colocaba bolsas de tela en distintos lugares como quien ajusta un mapa. No era un conjuro en el sentido de una película, era un trabajo médico ritual. Tocar, calentar, presionar, esperar, y en cada espera yo sentía cómo la marca en la nuca respondía como una criatura herida quejándose. La habitación fue una pantalla de sensaciones, el olor a copal mezclado con el ácido del sudor, el crujir de la madera, las mismas voces del pueblo amortiguadas por las paredes. En algún momento sentí que la marca ardía con una intensidad que me hizo mirar al techo, como si mi cuerpo quisiera averiguar desde arriba el porqué de lo que me pasaba. Don Jacinto me hablaba con frases cortas, no para explicarme, sino para mantener mi respiración pareja. Sus palabras eran más bien una costura que impedía que mi mente se deshilachara. Respira, aguanta, no te muevas, cuando puedas, di mi nombre. No hubo promesas de cura total. Él mismo dijo, en voz baja, podemos cortar lo que cuelga de la piel, pero no siempre se arranca la memoria que dejó. Aquella frase me quedó pegada al ánimo como una sarna secreta. Cuando por fin terminó, recuerdo un silencio enorme, pesado, como el de antes de un relámpago que se detiene a la expectativa. Me sentí exhausto de una manera que no sabría describir, ni física ni solo mental. Era una fatiga de pertenencia. La señora me alcanzó un espejo. Miré la nuca y la marca estaba allí, reducida tal vez, pero presente. Una hendidura, como si alguien hubiera trazado un mapa con un objeto frío.
Don Jacinto negó con la cabeza, no como quien lamenta, sino como quien reconoce una condición que no siempre tiene arreglo. Quedará, dijo, no en la misma forma quizás, pero algo siempre queda. Esa noche no dormí bien. Cada ruido me parecía un anuncio, cada respiración ajena una traición. Me quedé mirando la pared hasta que los ojos me dolieron. Antes de irme, don Jacinto me pidió que evitara los espejos durante un tiempo, o que cuando me mirara lo hiciera con la luz del día y acompañado. Me dijo que la laguna tiene memoria larga y que algunos rastros son impertinentes. No ofreció más detalles. Al marcharse, me colocó sobre la mesita de noche un pequeño paquete envuelto en tela. Si la marca arde, pon esto sobre ella y respira, me dijo. No me explicó qué contenía. Guardé el paquete como a un talismán, mejor esperanza que certeza. Al despuntar la mañana, el pueblo parecía otro. La niebla se había recogido como quien se retira por decencia, las lanchas balanceaban con parsimonia, los puestos abrían de nuevo y la gente retomaba sus pequeñas tareas. Yo, sin embargo, no había recuperado la calma. La marca en la nuca, aunque menos activa, me recordaba que algo en la laguna me había tocado para no soltarme. Tomé un café que supo a metal y a rueca vieja, y escuché en el mercado voces que pasaban sin detenerse, chismes, preocupaciones, anécdotas. Me moví por el pueblo como un hombre que no pertenecía totalmente a su cuerpo. La señora del hotel me miró con compasión y por primera vez percibí en su rostro algo parecido al miedo, no por mí, sino por lo que yo representaba. Los días que siguieron fueron una sucesión de pequeñas vigilias. Caminé por senderos que ahora me eran prohibidos en mi propia cabeza. Evitaba mirar demasiadas veces la superficie del agua y cuando la miraba lo hacía a distancia segura, en la playa del malecón en pleno día. Pero en la penumbra de una noche cualquiera el nombre volvía, apenas un hilo, y me obligaba a mirar hacia donde yo no quería. Aprendí que la marca no era solo un signo, era un puente. A veces, sin razón aparente, una canción o un olor me llevaba de regreso a la orilla, y mi cuerpo se tensaba como si algo en mí reconociera la latitud del lugar donde fue tocado. Regresé a mi ciudad después de una semana. Dejé Catemaco con la intención de enterrar lo sucedido en la rutina, pero me equivoqué. Al cabo de unas semanas, la marca volvió a doler con una punzada que me paralizaba el pensamiento. No hubo otra laguna cerca, no hubo comunicación con el pueblo, sin embargo, la sensación era la misma, como si una radio lejana emitiera una emisora en frecuencia que solo yo captara. Le puse el paquete que me dio don Jacinto varias veces, a veces calmaba, otras solo opacaba el dolor. Consulté a médicos por la marca, dijeron que no veían nada que pudiera explicar por qué yo sentía la llamada. Varios amigos me aconsejaron terapia, viajes, distracciones. Todos intentos de apartar algo que parecía imantado a mi piel. Con el tiempo, acepté que mi vida se había redirigido. Cambié rutinas, evité riberas y dejé de lado algunas rutas que solía tomar. No fue egoísmo, sino supervivencia. El mundo se redujo a aquello que podía controlar. Pensé, en algún momento, que si mantenía la distancia, la cosa acabaría por desvanecerse. Pero la laguna no olvida con facilidad. Tiene memoria de raíces, y la mía, de algún modo, le quedaba adherida. Pasaron los meses y las noches malas continuaron. Soñaba con manos emergiendo sin terminar, con una mujer de ojos inmutables que repetía mi nombre como si lo cantara en un rezo. En varios sueños, mi reflejo en el agua llevaba marcas ajenas, y yo tenía la sensación de que si no me apresuraba, esos signos se multiplicarían. Empecé a mirar a la gente de las playas de manera diferente. Cualquier rostro podía contener una sombra que conociera mis secretos. Cualquier bar en la costa podía ser un riesgo. Me convertí en un viajero que no quería viajar hacia aguas. Con el tiempo, sin embargo, descubrí que no era el único. En una cantina de puerto, indefinido, escuché a dos ancianos hablar de marcas antiguas y de la mujer de la laguna. No era que ellos confirmaran mi caso, más bien compartían un repertorio de imágenes y voces. Me acerqué, traté de indagar sin sonar como un extraviado, y encontré en sus relatos una mezcla de superstición, historia y dolor. Uno contó que había visto a un pescador cambiar después de una noche en la orilla.
Otro afirmó que una joven había vuelto distinta luego de aceptar una bebida de manos desconocidas. No puedo asegurar la veracidad de esas historias, porque eran relatos orales, moldeados por la memoria y la transmisión. Pero sí me confirmaron algo que ya intuía. La laguna vive en la memoria colectiva, y a veces las marcas se vuelven narrativas que atraviesan generaciones. Eso no cura, pero ayuda a no sentirse del todo solo. Hubo instantes que me tentaron a ignorar mi propio límite. En un viaje de trabajo a una playa del Golfo, casi di una caminata nocturna a la orilla. Por costumbre, mi cuerpo se preparó para resistir la llamada. No fui. Esa noche, sin embargo, soñé tan vívidamente que desperté con la sensación de que manos me rozaban los tobillos. Sentí alivio y pena a partes iguales. Comprendí que huir de la curiosidad no me convertiría en inmune. Mi alma había quedado marcada de otra forma, por la experiencia y por la certeza de haber sido tocado. El tiempo trajo cierto aplacamiento. La marca no desapareció del todo. Se volvió una línea pálida que podía esconderse con la ropa. Mis pesadillas variaban. A veces eran imágenes concretas de la laguna. Otras eran emociones remotas y difusas, recuerdos que creía míos y que se desdibujaban. Aprendí a vivir con la sombra del miedo. Pero hay momentos en que la vida cotidiana se resquebraja y lo que creías dominado se vuelve presente. Una canción, un olor, un nombre murmurado en un bar. Y entonces la llamada vuelve. Fue en uno de esos intervalos de calma cuando escuché por primera vez, fuera de Catemaco, que no todo en la laguna era contra la gente. Me llegaron relatos de un hombre que la había visitado por trabajo y había vuelto con una paz improbable. Otro que dijo que la laguna le reveló un nombre antiguo y lo dejó en paz. Esos relatos no tenían la fuerza de las advertencias ni la crudeza, eran ecos de una relación ambivalente. A veces la laguna daba consuelo, otras quitaba la cordura. Esa ambivalencia me reconfortó y me tensó al mismo tiempo. No soy de los que creen en respuestas fáciles. Tras muchos meses y sin una cura definitiva, volví a Catemaco una vez más. No por heroísmo, sino por la necesidad de cerrar una puerta que no cerré al partir. Quería mirar de frente lo que había dejado detrás. La señora del hotel me miró con sorpresa contenida. El joven de recepción era ahora un hombre con arrugas nuevas en la frente. Fui al malecón de día, me paré donde la luz era franca y miré la laguna sin desafío ni ternura. A veces, las cosas que nos marcaron se vuelven piezas de un mapa personal. Las señalas, las reconoces y sigues tu camino. Allí, sin embargo, la orilla tenía esa quietud que anuncia que la paz es provisional. La gente me miraba con cierto respeto y con cierta distancia, como quien comparte un secreto por cortesía. Mientras caminaba por el pueblo, porque aún me gusta andar, aunque con cuidado, escuché por casualidad la segunda historia que ahora les voy a contar. La oí en una cocina, entre el rumor del agua hirviendo y el olor de los tamales. Una mujer mayor contaba a su nieta la historia de la familia Méndez. Lo que me dijo no era un rumor cualquiera, lo dijo con la cadencia de quien recita un luto heredado. Me detuve en la puerta y, sin buscarlo, me convertí en oyente. Al final de la narración me enteré de nombres concretos: Lucía, Leonel y Esteban. Su historia me heló de otra manera, no por la laguna en sí, sino por el corazón humano que se quebró por culpa de un deseo. Pedí permiso para hablar con la mujer y me contaron lo que ahora les relataré en la voz de quien recogió una confesión de pueblo. No pretendo dar fe de la totalidad de los hechos. Parte de lo que oí es, según me dijeron, memoria personal, y otras partes son rumores que se refuerzan entre quienes han sufrido. Donde los datos no fueron verificables, señalo indefinido. La familia Méndez llegó a Catemaco con una maleta cargada de esperanza. Mauricio y Guadalupe eran padres orgullosos, con 2 hijos chicos y la voluntad de trabajar en un pueblo que prometía sustentos difíciles pero sinceros. Lucía, la hija menor, tenía una risa fácil y una manera de mirar que hacía que los hombres del pueblo se volviesen hacia ella como si esperaran que su mundo se alineara a su presencia. No es que fuera extraordinaria en belleza, era más bien una presencia luminosa en un lugar acostumbrado a la sombra.
Se enamoró de Leonel, un hombre del pueblo, trabajador, atento, que poseía la mezcla peligrosa de pasión y miedo a la pérdida. Su relación fue intensa desde el inicio. Paseos por la orilla, promesas en la banca del malecón, pequeñas escenas de entrega que a veces, vistas de afuera, parecían arriesgadas por la velocidad con que se consumían. Con el paso del tiempo, lo que al principio fue cariño se convirtió en obsesión. Leonel, incapaz de soportar la posibilidad de perder a Lucía, empezó a buscar apoyos que la razón no le ofrecía. Fue entonces cuando recurrió a su tío Esteban, un hombre con un pasado que la gente conocía a medias y con un oficio que muchos evitaban nombrar. Esteban no era un mal hombre según algunos. Era hombre viejo que había practicado caminos oscuros y que con los años había acumulado historias de actos que fungían como remedios o condenas según quien los mirara. Cuando Leonel le pidió ayuda para retener a Lucía, Esteban aceptó con la misma naturalidad, como un herrero toma un martillo, como una tarea que se hace y que deja marcas. No voy a explicar los procedimientos que prepararon porque no es mi lugar ni corresponde, pero sí puedo decir que hubo un trabajo ya pensado. Recolectaron objetos personales de Lucía y se habló de la preparación de una pócima que debía ser aplicada sin que ella supiera. En las noches previas, quienes vivían cerca notaban a Esteban ir y venir con bolsas y a Leonel con la mirada más curtida que de costumbre. Algunos vecinos sintieron que aquello estaba mal. Otros, cansados de opinar, dieron por hecho que el amor a veces lleva a los hombres a actos extremos. La combinación de deseo, poder y superstición se cerró como una trampa. El día decisivo fue uno de esos que empiezan con un sol que engaña. Lucía y Leonel salieron como siempre a comer a un puesto que a ella le gustaba. Se sentaron juntos y la escena que para algunos fue cotidiana, para otros resultó en una tragedia anunciada. Leonel, con el pulso temblando por lo que iba a hacer, tomó una decisión. Inclinó la copa de Lucía y depositó en ella aquello que en su mente la obligaría a volver. No sé exactamente qué fue lo que puso. Indefinido. Solo sé el efecto. La bebida cambió algo en ella. No de inmediato, y no en una manera que pudiera describirse sin herir, pero la transformación fue gradual y devastadora. En las primeras horas, Lucía parecía normal. Rió, comió, besó a Leonel en la mejilla. Pero a las pocas jornadas comenzaron los cambios sutiles. Olvidaba palabras, se perdía en pensamientos que no pertenecían al lugar. Regresaba de su casa mirando el paisaje como si fuera la primera vez que lo veía. Los médicos tomaron pruebas y dijeron que no encontraban explicación médica clara. Los curanderos del pueblo dijeron que era obra de una manipulación del alma. En cualquier caso, lo que vino después fue una degradación de su autonomía. Lucía perdió capacidades que antes eran obvias. Su risa se volvió algo infantil y repetitivo. Su mirada se quedó fija en objetos que la mayoría no veía. Su familia, destrozada, intentó de todo. Mauricio y Guadalupe se alternaban entre la búsqueda de explicación y la resignación. No quiero hacer sensacionalismo. La situación era triste y tortuosa. La mujer que había sido centro de una vida ahora era un espejo roto. Leonel, por su parte, no obtuvo lo que buscaba. Su deseo de poseer se concretó en la pérdida total. La Lucía que quedó no era la mujer de su juventud, era otra cosa que no podía llenar su ego. En lugar de unión, hubo ruptura. En los días que siguieron a los primeros síntomas, la presión social sobre Leonel aumentó. Unos lo miraban con odio, otros con pena. Su presencia en el pueblo se volvió tensa. La coartada que había buscado para su acto se le revirtió. Su obsesión destruyó aquello en lo que pensó asegurarse. Al cabo de unas semanas, Leonel desapareció. No hubo rastro claro de su marcha. Dejó su casa, algunos objetos personales y un mensaje corto que nadie descifró. Indefinido. Unos afirman que se fue al monte a enfrentar su culpa en soledad. Otros que la laguna lo reclamó de alguna manera. Otros que huyó a una ciudad lejana para rehacer una vida desde cero. La desaparición no fue la solución para nadie. Dejó un vacío que amplificó el dolor de los Méndez. Esteban, por su parte, renunció a esas prácticas que antes manejaba sin pudor.
Dicen que quemó sus utensilios y que se marchó de la comunidad para no ver la ruina que dejó. No puedo confirmar dónde fue ni qué hizo, solo sé que la gente notó su ausencia y habló de arrepentimiento. Lucía quedó en estado irreversible. No murió, al menos no en el relato que me contaron. Vivió convertida en un ser dependiente, con destellos de memoria que a veces devolvían a la familia un atisbo de la mujer que fue. Guadalupe y Mauricio dedicaron su vida a cuidar de ella, y la casa se llenó de una piedad que se parecía a la prisión. La familia se convirtió en una advertencia viva. El deseo desenfrenado y la manipulación espiritual pueden romper destinos. La comunidad se dividió entre la compasión por la pareja, la condena al acto y una sensación profunda de que muchas heridas se abren sin remedio. Lo más inquietante para quien escucha desde fuera es que no hubo una resolución clara. Leonel no fue juzgado, ni hubo un ajuste de cuentas que devolviera la normalidad. Esteban desapareció de la escena pública y algunos lo vieron internarse en rumbos que no dan retorno. Lucía, por su parte, quedó en un estado que provocó en la gente temor y lástima. Nadie habló de magia con frivolidad, se habló de consecuencias. El rumor de su caso corrió por Catemaco y con el tiempo por otros pueblos cercanos. Fue una historia que funcionó como espejo y advertencia. Hay acciones que, aunque busquen bienes personales, hieren la trama social profunda. Volví a la memoria de mi propia marca y entendí que mis heridas y las de Lucía tenían una lectura común. Ambas hablaban de límites quebrantados. En mi caso, la curiosidad me llevó a una orilla que me tocó. En el suyo, el deseo lo empujó a manipular la voluntad ajena. En ambos, la laguna funcionó como un espejo que devuelve lo que se le echa. En algunos casos con favor, en otros con castigo o con la simple indiferencia del agua que sigue siendo agua. Al terminar de escuchar la historia de la familia Méndez, me sentí más pesado. Las historias se enlazaban, marcas, llamadas, decisiones humanas que buscaban controlar el destino del otro. Regresé al malecón y el reflejo del agua se me antojó más complejo. Ya no veía solo una amenaza, sino la consecuencia de deseos mal dirigidos. La gente, cuando contó la historia, lo hizo con un tono que mezclaba dolor y advertencia, como quien enseña una lección sin ánimo de sermón. En Catemaco aprendí otra cosa, que las leyendas no son solo entretenimiento, son modos de transmitir límites. En el pueblo, las historias sirven para poner señales invisibles a quienes las oyen. Es por eso que la señora del hotel me había dicho, hay cosas que llaman de regreso. No lo dijo para asustar, lo dijo para impedir. En la historia de Lucía, esa palabra se volvió literal y simbólica. La gente del pueblo ahora mira con recelo a los forasteros que muestran una curiosidad ostentosa. Las leyendas, a su modo, funcionan como amuletos colectivos. Con el paso de los años, mi relación con la marca a veces se convirtió en silencio, a veces en obsesión. Aprendí a vivir con ella como con un apellido que no elegí. Aparecen documentos invisibles que, cuando menos esperas, te recuerdan su existencia. Hay días en que siento paz, otros en que la nuca arde. Sigo sin respuesta completa. Don Jacinto me dijo que hay cosas que se atenúan pero que nunca se van del todo. No puedo contradecirlo. La ambigüedad me acompaña. A veces creo que aquello fue una agresión, otras veces siento que fue un llamado con motivos que no comprendo. Hoy, cuando les cuento estas dos historias, no lo hago para erectar miedos gratuitos. Lo hago porque sé, por experiencia, que hay límites que conviene respetar. Catemaco es hermoso y peligroso, en la misma proporción. Sus aguas son espejo y memoria, sus habitantes guardianes de tradiciones que, aunque incomprensibles para un forastero, funcionan como reglas de convivencia. Nadie que me oyó me vio cambiar solo por la marca externa, también hubo cambios en la manera de percibir. Me volví más cauteloso, menos crédulo de las impulsividades. Comprendí que el respeto a lugares y personas es, muchas veces, la mejor prevención. Si algo debo aconsejarles es lo que me dijeron a mí,
en noches de temblor, no acepten bebidas de desconocidos, no caminen solos a la orilla en la noche, escuchen a quienes saben del lugar. No lo digo desde un miedo gratuito, lo digo desde la responsabilidad de quien aprendió a pagar la curiosidad con una marca. No vayan a Catemaco como quien va a un parque temático, vayan con respeto. Y si escuchan un nombre saliendo del agua, no miren atrás. Hay, por último, una cosa que debo confesar y que me persigue cuando apago la luz. A veces, en playas lejanas y en ríos que no pertenecen a Veracruz, siento un hilo que se tensa cuando menos lo espero. Oigo mi nombre dicho en un susurro que sugiere ternura y hambre a la vez. No sé si es la laguna que recuerda, si es la memoria que se activa o si simplemente soy un hombre sensible al eco de lo que vivió. Lo que sí sé es una cosa práctica y a la vez profunda: la curiosidad, la necesidad de poseer, la falta de respeto ante lo sagrado o lo distinto, todo eso tiene un precio. Para algunos ese precio es dolor, para otros la pérdida de la razón, para otros el silencio. No quiero terminar con un desenlace teatral, no hay una gran venganza ni una lección moral que resuelva todo. Lo que hay es una advertencia. Catemaco no es un lugar para el morbo. Sus aguas son historias que caminan y que, cuando se les ofende, responden a su modo. Si usted piensa adentrarse en esa laguna por aventura, piense primero en la posibilidad de volver cambiado. Si viene por curiosidad, háganse a la idea de que algunas curiosidades exigen un precio que no siempre se puede pagar. Si escucha un nombre, no lo siga. Si la vida le presenta a alguien cuya mirada le trastorna, recuerde que el poder de decidir por otro tiene consecuencias. Antes de despedirme, quiero pedirles algo sencillo. Si conocen relatos parecidos, si han pasado por algo que les dejó una marca literal o figurada, compártanlo con respeto en los comentarios. Historias como estas se transmiten para que no volvamos a tropezar con las mismas piedras. Suscríbanse si desean escuchar más relatos de Catemaco y otros lugares que guardan secretos en sus aguas y en sus sombras. Y sobre todo, no olviden: la curiosidad sin criterio puede costar más de lo que imagina. Yo sigo con la marca en la nuca. A veces la toco para recordar que estoy vivo. A veces la dejo dormir. Y algunas noches, cuando la ciudad se calla y la luna es una moneda fría, juro oír muy a lo lejos una voz que pronuncia mi nombre con la calma de alguien que espera. No miro, nunca miro. Y si usted decide adentrarse en Catemaco, que sea con el corazón preparado para escuchar y con el respeto necesario para no volver marcado.